Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Alimentación para Sanar, con Andrea Reula. Hoy hablando sobre la hidratación. Buenos días a toda nuestra querida audiencia de Cuántica en el programa Nutrición para Sanar, desmontando mitos, construyendo hábitos. Los saludo nuevamente. Para los que no me conocen, me presento. Soy la licenciada Andrea Reula Aparicio, soy licenciada en nutrición, laboro como docente universitario y laboro en clínica privada de nutrición, y una de mis grandes pasiones es la alimentación nutricional. Me encantan los temas de divulgación de salud y de alimentación porque pueden ayudar a las personas a hacer pequeños cambios en su vida que van a estar ayudando a cuidar su salud. Me encuentro cursando también una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Todo lo relacionado con la alimentación es mi pasión y espero que todo este conocimiento pueda servirles en la tarde de hoy para salir conociendo más sobre un líquido que es esencial para la vida. Estoy hablando del agua. El agua cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, solamente de toda esta cantidad de agua, un 0.025% es apta para consumo humano. ¿Y por qué es este líquido esencial para la vida tan importante también para nuestro organismo? Vamos a aprender el día de hoy cuáles son las funciones más importantes en las que tiene que ver el agua y que sería imposible llevarlas a cabo si no fuera por este nutriente. Cuando hablamos de macronutrientes mencionamos siempre carbohidratos, proteínas, lípidos, pero el cuarto macronutriente es el agua. El ser humano cuando nace posee un 80% de agua en su organismo. Es un porcentaje muy importante, si se dan cuenta es mayoritario. Y este porcentaje, aunque va disminuyendo a lo largo del crecimiento, al llegar a la etapa adulta supone igualmente una gran cantidad, más de la mitad de nuestro cuerpo. Es un 60% aproximadamente de agua que compone nuestro cuerpo y que lleva a cabo funciones súper importantes. Algunas de ellas son el transporte de sustancias. El transporte de sustancias se lleva a cabo en nuestro cuerpo a través de la sangre. Y si nos damos cuenta, la sangre es un fluido y como tal tiene una composición de agua muy importante. También es necesaria el agua en el metabolismo energético, en todas las reacciones en las que vamos a transformar los nutrientes que consumimos ya descompuestos a las unidades más simples en lo que se llamaría ATP, que es la unidad energética que nuestro cuerpo puede utilizar para todas las demás funciones del organismo. También el agua, y es lógico considerando la importancia que tiene en nuestra sangre, va a ser importante para la presión arterial. El volumen de sangre es fundamental para mantener la presión arterial y también la función de nuestros riñones. Hablando de riñones, en el programa del día de hoy nos vamos a poder informar mucho más sobre salud renal de la mano del doctor Fidel Ángel Galeana Baena, que es un nefrólogo y pediatra mexicano que nos va a estar dando 8 reglas de oro para cuidar nuestros riñones, pero eso va a ser un poco más adelante. Otra de las funciones importantes del agua va a ser la nutrición celular, ya que va a ser el vehículo por el cual va a llegar la energía a las células de cada uno de los tejidos que componen nuestro cuerpo. También nos va a ayudar para el transporte de oxígeno, ya que el transporte de oxígeno se lleva a cabo en los glóbulos rojos y esos glóbulos rojos están presentes en la sangre. Va a ser fundamental para la digestión. A la hora de la digestión utilizamos diversos fluidos, diversos flujos que van a contener enzimas, que van a contener diferentes pHs, es decir, diferentes niveles de acidez, que van a ser súper importantes para que podamos llevar a cabo estos procesos y que los nutrientes que nos aportan los alimentos sean transportados al torrente sanguíneo para ser utilizados por nuestro cuerpo. También va a ser fundamental para regular la temperatura corporal. Si nos damos cuenta ahora que estamos en pleno verano, uno de los mecanismos de nuestro cuerpo va a ser el sudor. El sudor va a hacer eliminar agua a través de los poros para que este agua se enfríe y cuando sea evaporada nos refresque, llevándose el exceso de calor que tenemos. También para la eliminación de toxinas a través de la orina. Yo sé que todos han escuchado sobre la dieta detox y por tanto
tal vez va a ser uno de los mitos que vamos a mencionar más adelante en la sección mitos y verdades. Pero uno de los principales implicados en la eliminación de toxinas del cuerpo son los riñones y el hígado. Y estos riñones requieren de la orina para poder expulsar las toxinas que son productos del metabolismo de nuestro propio cuerpo. Entonces, poder eliminar agua a través de la orina que contenga las diferentes toxinas que no necesitamos en el organismo va a ser fundamental para mantener la salud del organismo y evitar las intoxicaciones a nivel celular. Aparte de eso, también nos va a ayudar con el tránsito intestinal. De hecho, en clínica es una de las recomendaciones que le doy siempre a mis pacientes, que tengan un adecuado consumo de agua para evitar problemas como el estreñimiento. El tránsito intestinal requiere de una buena nutrición, requiere de actividad física, pero también requiere de hidratación. Y otra de las funciones que es importante del agua es la producción de lactancia materna. Si bien la producción de lactancia materna se va a realizar a través del estímulo de succión, como les digo a mis pacientes, succión, succión y succión, tenemos que tener una adecuada hidratación para poder producir suficiente leche. Entonces son dos cosas que van ligadas, sin embargo la principal en este caso va a ser la succión. Una pregunta que vamos a profundizar más con la entrevista al doctor Galeana, pero que voy a explicarles también detenidamente porque es importante del campo de la nutrición, es qué cantidad de agua debe consumirse. Es una pregunta que me hacen siempre en clínica y que me gustaría poder aclarar en este momento. Los requerimientos van a cambiar en función de la edad, del sexo, del estado de salud del paciente y de la etapa de la vida en la que se encuentra. Por ejemplo, una paciente que se encuentra en embarazo o en lactancia materna va a ver aumentadas sus necesidades de hidratación respecto a una paciente que no tiene esta necesidad. En el caso de adultos, la recomendación mínima suele venir de 1,5 a 2 litros diarios. Es decir, estamos hablando de 6 a 8 vasos de agua. Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Porque también hay vasos y vasos. Cuando medimos con unidades de medida que no son tazas medidoras, pues siempre nos da un margen de error. Pero háganse la idea de que son tradicionalmente de 6 a 8 vasos de agua. ¿Y por qué insistimos tanto en el paciente en general, con cualquier etapa de la vida, a excepción de que tengan alguna necesidad especial o restricciones de agua, por alguna patología, de que consuman esta cantidad de agua? Pues más que nada porque aunque recibimos agua a través de otros alimentos y de otras bebidas, algunas de estas bebidas contienen sustancias que no nos van a hidratar, no nos van a permitir hidratarnos adecuadamente porque van a requerir de usar el agua para su metabolismo, es decir, para poder eliminar las sustancias que no necesitamos a través de la orina. Este es el caso, por ejemplo, de aquellas bebidas que contienen cafeína. Si bien el café es una de ellas y tiene beneficios para la salud, como puede ser el caso de antioxidantes, depende mucho de la cantidad que consumimos al día. En el caso del café, a no ser que haya alguna patología que lo requiera, normalmente no lo restringimos de una dieta, pero sí lo moderamos y profundizamos en el tema de hidratación para evitar que el paciente pueda tener algún problema. La cafeína no es únicamente una sustancia que encontremos en el café, también la podemos encontrar en el té negro, en el té verde, puede estar presente en algunas aguas gaseosas y bebidas azucaradas. Por tanto, es importante que conozcamos dónde encontrarla y que restringamos la ingesta de todas estas bebidas para evitar tener problemas con la hidratación. Por ello, el consumo de agua para una buena hidratación idealmente debe ser de fuentes naturales, como refrescos y frescos naturales que sean poco azucarados o mejor si no contienen azúcar. El agua pura es la fuente ideal para esto. También podemos hacerlo a través de infusiones naturales, de hierbas o licuados naturales. Sin embargo, sabemos que tanto refrescos, frescos naturales, infusiones o licuados no son la mejor opción, ya que van a aportar también normalmente azúcar
y el aporte que nos van a realizar estos alimentos, estos ingredientes. Cuando están enteros, por ejemplo la fruta entera, va a ser mejor en algunos nutrientes como la fibra, y eso nos va a ayudar a mantener una mejor salud. Por tanto, si podemos recibir nuestra agua a través de fuentes como el agua pura, pues es mucho más conveniente. Cuando hay deshidratación, ¿hay que hidratarse solo con agua? Es una pregunta que me hacen siempre en clínica. La respuesta es no. En este caso, para la hidratación, para que sea adecuada, tenemos que reponer también los hidroelectrolitos que se han perdido. Estos electrolitos son sales minerales y compuestos que están disueltos en las aguas, que están también en nuestro organismo en algunas cantidades, y que cuando tienen un desequilibrio pues podemos tener otras afecciones de salud, por ejemplo fallos a nivel orgánico, un mal funcionamiento del corazón por una deficiencia de potasio, por ejemplo. Entonces, cuando hay una situación patológica que nos lleva a una reducción de estos hidroelectrolitos, por ejemplo la fiebre, la diarrea, los vómitos, entre otras, pues vamos a requerir reponerlos, y por tanto la forma adecuada va a ser a través de un suero oral o un suero intravenoso según el caso. Lo ideal es que en este momento nos acompañe un médico, que un médico nos dé la guía para elegir el mejor suero según nuestra condición. No es lo mismo elegir un suero para fiebre, para diarrea, para vómitos, o si tenemos, por ejemplo, diabetes, si necesitamos un suero para edad pediátrica, para un paciente pediátrico o para alguna condición de salud especial. Entonces, la receta médica va a ser fundamental. Yo siempre los invito a evitar la automedicación porque tiene muchas repercusiones negativas para nuestro organismo. En casos extremos, pues se puede llegar a utilizar un suero casero a base de agua hervida o embotellada con sal, bicarbonato, jugo de limón o jugo de naranja. Pero el suero oral que ya viene preparado va a ser la mejor opción porque va a tener un balance adecuado de electrolitos. Utilicemos suero casero o suero ya preparado, siempre pidamos el consejo de nuestro médico para saber que estamos consumiendo algo adecuado para nosotros. Entonces, ya sabiendo esto, mis pacientes siempre preguntan que cómo debe administrarse el suero. En este caso, tenemos que saber que esto se va a realizar poco a poco, en sorbos pequeños, y así vamos a evitar que la persona pues pueda llegar a vomitar el suero, lo que haría que no cumpla con su cometido. En niños pequeños puede administrarse también con ayuda de una jeringuilla o con una cucharita. Debemos tener en mente que las bebidas deportivas y las aguas gaseosas o los juguitos no son equivalentes al suero y por tanto no van a lograr una adecuada hidratación, llevando, si hay alguna complicación, incluso a la pérdida de conocimiento del paciente. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado de hidratarnos con las fuentes adecuadas según nuestra condición. Ahora que nos encontramos en nuestro segundo programa, pues todavía no están habituados a esto, pero les voy a recordar mis redes sociales donde van a poder plantear cualquier pregunta relacionada con el tema del día de hoy. Pueden encontrarme como andreareula.nutrición en Instagram, como andreareula.nutrición o andreareulanutrición en Facebook. Y también tengo un canal de YouTube pequeño donde pueden encontrarme, pero va a ser un poco más difícil el contacto para estar respondiendo preguntas por ese medio. Y un canal de TikTok como andreareula.nutrición, que también lo tengo ahora un poco en el abandono, pero que espero retomarlo más adelante. Igual siempre a través de Cuántica pueden ponerse en contacto para hacer cualquier pregunta que tengan y con gusto las iremos respondiendo en los siguientes programas. Más adelante pasamos a responder las preguntas que hayan sobre el programa anterior al final del programa, y también vamos a tener nuestra sección de mitos y verdades en los que vamos a responder sobre mitos y verdades relacionadas con la hidratación. En la entrevista del día de hoy, como les decía al principio, tenemos la visita del doctor Fidel Ángel Galeana Baena, nefrólogo y pediatra mexicano, que nos va a ayudar a entender mucho más sobre la salud renal y sobre la importancia de la hidratación. Les doy las gracias por su atención y pasamos al siguiente segmento con la entrevista, después de esta pausa.
A todos les presento al doctor Fidel Ángel Galeana Baena. Es nefrólogo y pediatra egresado de ambas especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI de México y actualmente adscrito en la delegación del Estado de Guanajuato como nefrólogo pediatra. El día de hoy el doctor nos va a hablar de cómo podemos preservar la salud renal. Ya que hablábamos del tema de agua e hidratación, pues que está muy relacionado con la salud renal, vamos a aprender muchos otros consejos para poder prevenir estas enfermedades. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Miren, hay ocho reglas de oro que pues te van a ayudar a conservar la función de tus riñones. Lo mejor de estas reglas es que van a aplicar para personas que tienen funcionando sus riñones al 100%, como para las personas que por algún motivo están en diálisis y quieren conservar la poca función que puedan a llegar a tener esos riñones. Entonces, vamos a empezar con estas 8 reglas de oro. La primera es hacer ejercicio de forma habitual, crear una rutina. Esto es muy importante, ya que el ejercicio, entre todos sus beneficios que tiene, va a ayudar a mantener la presión arterial si es que no eres una persona hipertensa, o va a ayudar a reducir la presión arterial si es que eres una persona que ya vive con hipertensión. Hay que tener en cuenta que mueve las piernas, mueve el corazón y por lo tanto también al riñón. Mantener una presión adecuada a través del ejercicio va a ayudar a preservar la función que tengas, ya sea el 100%, ya sea el 10% de esos riñones. La regla número 2 es mantener un adecuado control de azúcar, ya sea una persona que vive con diabetes. Mantener un adecuado control de azúcar va a ayudar a que los vasos del riñón no se dañen y por lo tanto se preserve la función del riñón. Aquí hay que tener en cuenta, si eres una persona que no padeces diabetes, no padeces con problemas con la glucosa, con el azúcar, lleves un control al menos anual con tu médico, ya que esto va a hacer que se detecten enfermedades de forma temprana, si es que las desarrollas, y que puedas evitar problemas a mediano o a largo plazo. Y esto te lo comento porque un poco más de la mitad de las personas que viven con diabetes van a desarrollar problemas en sus riñones, así que más vale la detección temprana. El punto número 3, la regla número 3, pues es controlar la presión arterial, como habíamos comentado previamente, y es que muchas personas están conscientes que las personas que viven con hipertensión pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, de derrames en el cerebro, de infartos, problemas en la visión, pero muy pocas personas están conscientes de que también daña la salud de los riñones, y la hipertensión junto con la diabetes son la primera causa de que fallen los riñones y se pueda llegar a diálisis. El mismo consejo es para lo anterior, para el control de la glucosa. Si eres una persona aparentemente sana, lleva tu control al menos anual con tu médico para que te tomen la presión y ver que todo está bien. Si eres una persona que vive con hipertensión, toma tus medicamentos de forma adecuada, no dejes de acudir a las consultas con el especialista para mantener adecuados niveles de presión y así preservar la función de esos riñones y que no tengas problemas a largo plazo. La regla número 4 es: come sano, controla tu peso. Aquí obviamente la doctora Reula es la experta, pero aquí les quiero agregar que esta regla número 4 se suma a lo anterior, principalmente en el consumo de sal. Hay que estar bien conscientes que el consumo de sal no es lo mismo para un niño, no es lo mismo para un adulto. Entonces, acércate a tu nutriólogo, a tu nutrióloga, para saber cuál es la ingesta de sal adecuadas. Aquí yo te puedo decir que trates de evitar el consumo de exceso de sal, de poner sal agregada a tus alimentos para evitar el factor de riesgo de desarrollo de hipertensión. Entonces, regla número 4, come sano, controla tu peso de forma adecuada. La regla número 5, bebe agua. Y aquí es muy importante porque no hay una cantidad específica para cada persona. Sabemos que los adolescentes o los adultos en promedio deben de consumir de 1.5 a 2 litros de agua, pero esto es muy variable. Esto depende si vives con alguna enfermedad, tu género, si realizas ejercicio, si no realizas ejercicio, el clima del lugar donde vives. Entonces, tu médico es la mejor persona para decirte cuánta agua necesitas dependiendo de las condiciones específicas de tu caso. Pero repito, en promedio, adolescentes y adultos, 1.5 a 2 litros al día sería un promedio adecuado.
La regla número 6 es no fumes. El tabaco, el cigarro es un factor de riesgo cardiovascular y todos los órganos dependen del corazón para vivir y el riñón no es la excepción. Por lo que si no fumas, mantienes un corazón sano y tus riñones van a estar sanos. Además de que vas a ver otros beneficios como evitar el riesgo de cáncer, ¿no? Incluyendo el renal en un 50%. La regla número 7, por favor, no tomes medicamentos que puedan dañar tus riñones. No te automediques. Esta es como una pregunta bastante, uf. Esta es una pregunta bastante frecuente sobre, pues, ¿qué medicamentos van a dañar mis riñones? Pues mira, te comento que básicamente todos los medicamentos disculpa, todos los medicamentos para el dolor, para la inflamación, son medicamentos que pueden dañar el riñón directamente, ¿ok? Todos los medicamentos como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, son medicamentos conocidos en el grupo de los AINES que tienen un efecto peculiar en el riñón y que si no se consumen con abundante agua, pues pueden dañar ese riñón. Aquí mi consejo es, si vas a tomar estos medicamentos, que sea de forma puntual, no los automediques y si los vas a consumir, consúmelos con mucha agua y trata que no sea por tiempos prolongados, siempre guiados por un experto de la salud. Y por último, la regla número 8. Si tienes alguna de estas condiciones, si vives con alguna de estas condiciones, diabetes, hipertensión, obesidad, o tienes algún familiar que ha padecido alguna enfermedad en los riñones, necesitas que un médico valore la función de tus riñones y ver que todo está bien. Como siempre decimos, más vale prevenir que lamentar. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante. Son 8 excelentes consejos, sobre todo cuando hablamos de automedicación, porque por ser los AINES o antiinflamatorios no esteroideos medicamentos de libre venta, muchas veces se tiende a consumir estos medicamentos como que no tuvieran ningún riesgo. Y realmente, Claro. con cualquier medicamento hay que tener muchísimo cuidado. Y lo mismo pasa muchas veces con suplementos, que por tener una venta libre se consumen indiscriminadamente sin saber si realmente pues, cumplen con las necesidades que tenemos o no específicamente. Le tenía una pregunta, si le puedo hacer, y Sí, es claro. que cada cuánto tienen estos pacientes, un paciente sano, que ir a un chequeo y qué tipo de pruebas le recomiendan a un paciente sano para poder evaluar que su función renal es adecuada. ¿Y a partir de qué edad recomienda esto? Mira, esto va a depender de las características específicas del paciente, pero si hablamos de un paciente que no tiene ninguna enfermedad y es un paciente adolescente o adulto, pues al menos una vez al año. ¿Qué laboratorios le van a pedir para ver que todo está bien? Seguramente le van a pedir una biometría hemática para ver que no hay un problema de anemia, algunos otros metabolitos para ver que no haya factores de riesgos, tales como colesterol, tales como triglicéridos, pruebas de la función, pues el riñón, del hígado, y también sería importante que, y aquí es bien importante lo que les voy a comentar, por favor, que se tomen una prueba, un examen general de orina. Los problemas de los riñones son asintomáticos, no tienen síntomas hasta que el problema está muy avanzado y necesitamos aproximadamente una disminución del 50% de la función de los riñones para empezar a ver manifestaciones ya un poco más evidentes, tanto clínicas como en laboratorios. Entonces, por favor, una forma bastante temprana de detección de daño renal es el examen general de orina. Si todo está bien en tus estudios iniciales, tu médico no detectó ningún problema agregado o ningún factor de riesgo agregado, pues una revisión por lo menos una vez al año sería adecuada. Estoy de acuerdo, doctor. No hay que dejarlo al tiempo, no hay que esperar a que estemos graves, sino que la prevención es uno de los temas en medicina más importantes. Y la verdad es que a veces por dejadez procrastinamos mucho, dejamos estos chequeos para luego y evitamos un diagnóstico temprano, que creo que es lo que puede evitar la progresión de cualquier enfermedad cuando estamos hablando de salud renal. Exacto, un diagnóstico temprano no solamente salva vidas, mejora también la calidad de vida de la persona a la que se le detecta que está desarrollando algún tipo de enfermedad y le va a permitir llegar a una edad más avanzada de forma independiente, hablando en general de
todas las enfermedades que se puedan detectar y desarrollar. Además de todo lo que hemos estado hablando, otra pregunta interesante sería, ¿qué edad considera como una edad crítica a la hora de hablar de salud renal? ¿Existe una edad crítica en la que tengamos que tener mayor cuidado? Me imagino que la tercera edad, porque ya tenemos algunas enfermedades crónicas normalmente que prevalecen más en este grupo etario, pero no sé qué me puede decir como experto. Mira, en este mundo donde la mayoría de las personas, por desgracia, o por lo menos al menos en México, donde niños y adultos tienen obesidad, parecería que a cualquier edad es una edad crítica. Aquí lo importante, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas de los ancianos tienen un apartado muy especial en la nefrología, ya que la función de los riñones naturalmente va a ir disminuyendo y eso es algo natural, es algo que nos va a pasar a todos. Sin embargo, las recomendaciones de cuidado y de detección de problemas de forma temprana siguen siendo las mismas. Estas reglas de oro, estas 8 reglas de oro, siguen siendo válidas para los pacientes de la tercera edad, los abuelitos de la tercera edad. Solamente, y aquí yo sí les aconsejo que acudan con un nefrólogo geriatra para la adecuada interpretación de los estudios de laboratorio. Ahora, yo también consideraría un grupo de riesgo, pues obviamente los niños. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas enfermedades tanto hereditarias que por sí solas pueden dañar al riñón y no necesitamos el factor obesidad, el factor diabetes, el factor hipertensión para el desarrollo de algún problema renal. Además que en esta edad es la edad que le da la diarrea, que le da las gripas, le dan los problemas respiratorios y el consumo de AINES a veces en los niños es bastante exagerado y eso nos puede llevar con problemas a mediano o a largo plazo. Entonces, los abuelitos, por su condición especial de la disminución de la función natural de los riñones, y los niños porque llegan a tener problemas inherentes o que desarrollan problemas estructurales en los riñones, más el riesgo que tienen de una sobreexposición a AINES serían los grupos importantes. Obviamente, adultos, niños más grandes, que por ejemplo aquí en México, 7 de cada 10 adultos tienen obesidad y 2 de cada 3 niños llegan a tener obesidad, pues bueno, aquí es volver a analizar, como te comento, al menos en la primera consulta que tengan estos niños y adultos, detectar los factores de riesgo y a través de los factores de riesgo dar el seguimiento y agruparlos en, ok, este niño, este adulto tiene alto riesgo de tener algún problema y este adulto o este niño no, y a lo mejor con este adulto o este niño que está sano, pues espaciar un poco más las consultas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que en este tema pues ya pasa lo mismo que en nutrición, ¿verdad? Que nos preguntan ¿cuántas consultas necesito para mi tratamiento? Y le digo, ¿cuál es el motivo de consulta? Exacto. Porque no va a ser lo mismo Claro. una persona que quiere mejorar sus hábitos que una persona que ya tiene una situación más crítica, donde ya vemos alguna sintomática, algunos problemas añadidos. Claro, por supuesto. ¿Algún otro consejo que nos pueda dar, doctor, sobre el tema de hidratación? ¿Qué piensas sobre hidratación con líquidos diferentes al agua? Porque eso ocurre muchísimo. Mira, aquí en el caso de la hidratación y los líquidos diferentes al agua, a menos que seas un deportista de alto rendimiento y tengas que estar llevando tu control con un nutriólogo del deporte, un médico del deporte, pues realmente no recomendamos el uso específico de otros líquidos diferentes al agua. Solamente sí, la recomendación de siempre, porque inclusive hay algunos problemas dentro de los riñones que se desarrollan por no tomar agua. Si vas a hacer ejercicio, necesitas mantenerte hidratado antes, durante y después del ejercicio. Si tienes algún requerimiento especial, eres un atleta de alto rendimiento, pues entonces acompáñate de un nutriólogo del deporte, acompáñate de un médico del deporte para saber cuál va a ser el mejor líquido para hidratarte antes, durante y después del ejercicio. Una persona que hace ejercicio de forma habitual, que no es un atleta de alto rendimiento, el agua es un líquido más que adecuado para ellos. Ok, muchas gracias, doctor. Llegamos más o menos al final de este segmento,
Pero antes de despedirme, quisiera que nos brindara, por favor, sus contactos en redes sociales, por si alguien tuviera alguna duda más y para que puedan seguir los maravillosos consejos que da, no solamente sobre el tema de salud renal, sino también del tema de pediatría. Claro que sí. Todas mis redes sociales son doctor.angelnefropedia. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, en Spotify. Si tienes alguna duda sobre los temas de nefrología, funcionamiento de los riñones, pediatría, lactancia, vacunas, pediatría en general, me lo puedes hacer llegar por un mensaje a través de estas redes sociales y con gusto te estaré respondiendo. Muchísimas gracias por su colaboración siempre, por aceptar nuestra invitación en Cuántica en mi programa Alimentación para Sanar. Espero poderlo invitar nuevamente, ¿verdad? Porque usted con sus consejos también en pediatría pues nos puede brindar un aporte muy valioso, y en el mes de agosto pues que estamos hablando de lactancia materna, porque es la semana de lactancia materna, espero poderlo invitar nuevamente. Estaremos esperando la invitación para estar aquí con usted, doctora Reula. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Chao. Queridos oyentes, a estas alturas del programa pasamos a la sección de preguntas y respuestas sobre el tema del día de hoy, que es precisamente ese maravilloso líquido relacionado con la vida y con la salud, el agua y, por supuesto, la hidratación. A través de la página de Cuántica en Instagram y en Facebook, y de mis redes profesionales, andreareula.nutrición en Instagram y Andrea Reula Nutrición en Facebook, me plantean varias preguntas. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿es cierto que durante una pérdida de peso se puede perder también agua? Lo que pasa muchas veces es que cuando la pérdida de peso no se realiza adecuadamente y las personas hacen uso de sustancias diuréticas, es decir, que van a incrementar la producción de orina, podemos llegar a tener cierto nivel de deshidratación. Pero para poder perder peso, pues siempre tenemos que tener en cuenta y tener una vida saludable, que tenemos que satisfacer nuestras necesidades de hidratación con normalidad. Comer menos y por lo tanto consumir menos calorías va a ser una manera en la que vamos a perder peso, ¿verdad? Restringiendo el aporte calórico. Pero es esencial recordar también que estos alimentos nos van a aportar del 20 al 30% de agua. Por tanto, yo siempre le recomiendo a mis pacientes, cuando están en planes de reducción de peso, que aumenten la ingesta de agua y que traten de hacerlo con líquidos que no nos aporten azúcar y también líquidos que no nos aporten cafeína u otras sustancias que vayan a incrementar la necesidad de evacuar para poder eliminar ciertas toxinas y desechos metabólicos. Por ejemplo, no nos estemos hidratando siempre con té, con café, con refrescos, sino que tratemos de hidratarnos con agua en el caso de personas que están en un plan de reducción de peso, porque nos va a ayudar muchísimo. Me pregunta otra persona si la hidratación tiene una relación con mantener los niveles de energía durante el ejercicio. Es importante comenzar el ejercicio bien hidratados, eso es esencial, puesto que durante el ejercicio también vamos a estar perdiendo cierta cantidad de líquido en el cuerpo a través de la sudoración, y al final la sudoración es un mecanismo que utilizamos para poder enfriar el cuerpo. Se va a humedecer el cuerpo y cuando este agua que está en la superficie de nuestra piel sea evaporada, va a eliminar también el calor de nuestro organismo y nos va a ayudar a enfriarnos. En la mayoría de casos, si el ejercicio dura menos de 1 hora y no es vigoroso, es una buena opción hidratarnos con agua, es recomendable. Y en el caso de que tengamos realmente un ejercicio de alta intensidad, pues en este caso sí podemos optar por refrescos muy bajos en calorías, bebidas deportivas adecuadas, que lo mejor es que sean recomendadas por un profesional como un médico del deporte, como el que tendremos en nuestro próximo programa de invitado especial. Estoy hablando del doctor Gabriel Urquizu, o por un profesional de la nutrición, y mejor si es un nutricionista deportivo en estos casos.
es importante que tengamos en cuenta esta relación. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta sobre el tema de hidratación. Me preguntan lo siguiente: ¿por qué las personas mayores se deshidratan más? Bueno, es importante que sepamos lo siguiente. A la medida que envejecemos podemos volvernos más lentos en nuestro metabolismo. El cuerpo va a seguir necesitando cantidades similares de líquido para poder mantener una hidratación adecuada. Sin embargo, muchas veces esas señales de que necesitamos hidratarnos, como la sed, ya no llegan de la misma manera y no son percibidas de la misma manera. Por tanto, si tenemos personas mayores en casa, es importante que le recordemos cada cierto tiempo de estarse hidratando. Una persona mayor necesita unos 2.5 litros si se trata de un hombre, o unos 2 litros diarios si se trata de una mujer. Y como tienen menos percepción de la sed, pues tenemos que ayudarles a hacer esos recordatorios, o incluso nos puede ayudar muchísimo poner alarmas. Es importante eso, ¿verdad? Esta respuesta de sed puede causarnos un déficit de líquido en el cuerpo, y ya sabemos que de por sí, pues con hipertensión, con diabetes o con algunos problemas se puede ver perjudicada la función renal, y con el caso de la deshidratación también. Entonces recordémonos, porque la hidratación es uno de los puntos importantes que mencionó nuestro querido invitado el día de hoy como nefrólogo. La siguiente pregunta que nos hacen es sobre deportes. Dice así: ¿qué es mejor, hidratarse con agua o hidratarse con bebidas deportivas? Creo que ya hemos respuesto un poquito a esto en la pregunta anterior, pero vamos a tener en cuenta algunos datos importantes. Cuando estamos haciendo actividad física podemos llegar a perder hasta 1 y 2 litros de líquido a través del sudor. A veces pueden ser inferiores a medio litro por hora, o incluso hasta 1 litro por hora, y 3 litros por hora en una pérdida vigorosa. Es importante que tengamos en cuenta la intensidad del ejercicio y la duración que va a tener para que podamos determinar cómo nos conviene más podernos hidratar. Pero también podemos tener en cuenta lo siguiente: existen fórmulas que tienen en cuenta la actividad física para poder calcular la hidratación que necesitamos cada día. Entonces, si estamos realizando un ejercicio muy vigoroso, podemos tener en cuenta estas fórmulas para calcular el aporte. Normalmente es algo que hacemos en la clínica de nutrición y que le damos ya el dato al paciente cuando está trabajando actividad física de este tipo. Y bueno, como ya hemos dicho antes, las bebidas deportivas pueden ser muy buenas porque también vamos a perder electrolitos cuando tenemos un ejercicio vigoroso. En cambio, si la cantidad de ejercicio que hacemos es poca, es de baja intensidad, pues podemos hidratarnos perfectamente con agua pura. La recomendación es que al menos tengamos unos 60 minutos de ejercicio físico para utilizar bebidas deportivas como método de rehidratación oral. Espero haber aclarado todo con esto, y pasamos a nuestra siguiente pregunta, que habla de lo siguiente: ¿cómo son las necesidades de hidratación cuando los niños son lactantes? Bueno, los primeros 6 meses la hidratación la vamos a obtener a partir de la lactancia materna. Por tanto, si nuestro hijo está recibiendo lactancia materna exclusiva, no necesitamos darle ningún tipo de agua ni de alimento adicional a esta lactancia materna. A partir de los 6 meses el niño empieza a comer y por tanto las necesidades de hidratación van a aumentar. Cuando estamos en la infancia, en la época de lactancia, existe un 75% de agua que compone el cuerpo. Por tanto, las necesidades de hidratación de los niños van a ser muy altas, pero las vamos a satisfacer a través de su alimento. Si nos damos cuenta, es un alimento fluido. La lactancia materna, la leche materna, es un alimento líquido a temperatura ambiente. Y cuando los niños tienen lactancia materna, lactancia artificial en vez de lactancia materna, lo que tenemos que hacer es hidratar adecuadamente esa fórmula para evitar que la densidad esté demasiado baja y pueda afectarnos teniendo un niño con un bajo peso, menor que el deseado, o llegando a aumentar demasiado la densidad, deshidratando a nuestro niño. Entonces también consultemos siempre al pediatra, aunque yo siempre recomiendo más la lactancia materna. En la lactancia artificial también vamos a cuidar el tema de hidratación. A partir de los 6 a 12 meses el niño tiene
un requerimiento diario de 0,8 hasta 1 litro de agua al día. En este caso, una gran parte la va a cubrir la propia lactancia que vamos a seguir dando, pero también incluye alimentos, por tanto podemos empezar a dar pequeñas cantidades de agua, sobre todo en climas cálidos. Y posteriormente, el niño entre 1 y 2 años ya consume de 1 a 1,2 litros de agua, y estamos hablando prácticamente de 1,25 litros de agua al día. De los 2 a los 0,3 toma 1,3 litros de agua, y de los 4 a los 0,8 años toma de 1,6 litros de agua aproximadamente, inclusive un poquito más cuando realizan ya actividad física. Los bebés que están alimentados con leche materna se van a mantener siempre bien hidratados, quiero que esto quede muy muy claro, y con fórmula, pues en algunos casos cuando ya tienen más tiempo, más edad, pueden llegar a necesitar, después de los 6 meses, ingesta adicional de agua. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Dice así: ¿la diarrea y los vómitos van a aumentar la necesidad de hidratación? Exactamente, está en lo correcto. Cuando hay diarrea o vómitos vamos a estar perdiendo fluidos corporales y por tanto vamos a deshidratarnos más fácilmente. Entonces, para eso podemos optar por sueros de hidratación oral, y hay que elegir uno adecuado según el tipo de síntoma que estamos teniendo. En este caso, el médico es la persona adecuada para poder ayudarnos a identificar cuál es el suero que más nos conviene tomar para nuestro caso. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los síntomas de deshidratación en niños pequeños y en lactantes? Bueno, en lactantes vamos a tener pañales menos mojados, e inclusive se puede ver la fontanela, que es una parte como blandita que se siente en la cabeza del niño, que va a estar como un poquito hundida. Ya en niños más grandes, pues va a tener inclusive a veces una respiración rápida, en las extremidades frías, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, puede tener los ojitos hundidos, la boca y la lengua secas, o una disminución de las lágrimas y orina, e incluso el niño pues se puede sentir cansado o estar inquieto, según la edad que tenga. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Aquí la tengo. ¿Qué es importante tener en cuenta para podernos hidratar adecuadamente en viajes? Cuenta la persona que cuando tiende a viajar a climas cálidos se suele sentir más cansada, más deshidratada, pero que no le gusta mucho beber agua para evitar eso de tener que ir al baño. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Efectivamente, cuando va a un clima cálido, va a estar sudando más para poder enfriar su cuerpo y llevar una temperatura adecuada para todas las funciones metabólicas que el cuerpo tiene que llevar a cabo. Por tanto, vamos a tener necesidades mayores de hidratación. Si estamos entre 2 y 3 litros cuando hay climas templados, pues la necesidad va a aumentar un poco cuando hablamos de climas cálidos. A pesar de que no le guste tanto tener que pasar al baño, yo siempre le recomiendo que cuide más su hidratación, y recordemos que estar deshidratados pues va a largo plazo a perjudicarnos en varias cosas, entre ellas nuestra salud renal. Es muy probable que padezcan en algún punto una deshidratación leve. En el caso de adultos pues la vamos a poder identificar muy bien a través de labios secos, boca seca. Entonces, cuando veamos estos síntomas, hidratémonos y cuidémonos, porque los riñones son para toda la vida. Bueno, estas son las preguntas del día de hoy sobre hidratación, y cualquier otra pregunta que tengan ya saben que la podemos responder sin ningún problema a través de la página profesional de Cuántica en el siguiente programa, o a través de mi página profesional, que la voy a recordar en este momento. En Instagram sería andreareula.nutrición y en Facebook andreareula.nutrición. El único Dios que existe para ti es el que vive adentro de ti. Si no crees en este, no existirá ningún otro allá afuera, en The Matrix.
Queridos oyentes, a estas alturas del programa pasamos a la sección de preguntas y respuestas sobre el tema del día de hoy, que es precisamente ese maravilloso líquido relacionado con la vida y con la salud, el agua y, por supuesto, la hidratación. A través de la página de Cuántica en Instagram y en Facebook y de mis redes profesionales, andreareula.nutrición en Instagram y Andrea Reula Nutrición en Facebook, me plantean varias preguntas. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿es cierto que durante una pérdida de peso se puede perder también agua? Lo que pasa muchas veces es que cuando la pérdida de peso no se realiza adecuadamente y las personas hacen uso de sustancias diuréticas, es decir, que van a incrementar la producción de orina, podemos llegar a tener cierto nivel de deshidratación. Pero para poder perder peso, pues siempre tenemos que tener en cuenta y tener una vida saludable, que tenemos que satisfacer nuestras necesidades de hidratación con normalidad. Comer menos y por lo tanto consumir menos calorías va a ser una manera en la que vamos a perder peso, ¿verdad? Restringiendo el aporte calórico. Pero es esencial recordar también que estos alimentos nos van a aportar del 20 al 30% de agua. Por tanto, yo siempre le recomiendo a mis pacientes, cuando están en planes de reducción de peso, que aumenten la ingesta de agua y que traten de hacerlo con líquidos que no nos aporten azúcar y también líquidos que no nos aporten cafeína u otras sustancias que vayan a incrementar la necesidad de evacuar para poder eliminar ciertas toxinas y desechos metabólicos. Por ejemplo, no nos estemos hidratando siempre con té, con café, con refrescos, sino que tratemos de hidratarnos con agua en el caso de personas que están en un plan de reducción de peso, porque nos va a ayudar muchísimo. Me pregunta otra persona si la hidratación tiene una relación con mantener los niveles de energía durante el ejercicio. Es importante comenzar el ejercicio bien hidratados, eso es esencial, puesto que durante el ejercicio también vamos a estar perdiendo cierta cantidad de líquido en el cuerpo a través de la sudoración, y al final la sudoración es un mecanismo que utilizamos para poder enfriar el cuerpo. Se va a humedecer el cuerpo y cuando este agua que está en la superficie de nuestra piel sea evaporada, va a eliminar también el calor de nuestro organismo y nos va a ayudar a enfriarnos. En la mayoría de casos, si el ejercicio dura menos de 1 hora y no es vigoroso, es una buena opción hidratarnos con agua, es recomendable. Y en el caso de que tengamos realmente un ejercicio de alta intensidad, pues en este caso sí podemos optar por refrescos muy bajos en calorías, bebidas deportivas adecuadas, que lo mejor es que sean recomendadas por un profesional como un médico del deporte, como el que tendremos en nuestro próximo programa de invitado especial. Estoy hablando del doctor Gabriel Urquizu, o por un profesional de la nutrición, y mejor si es un nutricionista deportivo en estos casos. Es importante que tengamos en cuenta esta relación. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta sobre el tema de hidratación. Me preguntan lo siguiente: ¿por qué las personas mayores se deshidratan más? Bueno, es importante que sepamos lo siguiente: a la medida que envejecemos podemos volvernos más lentos en nuestro metabolismo. El cuerpo va a seguir necesitando cantidades similares de líquido para poder mantener una hidratación adecuada. Sin embargo, muchas veces esas señales de que necesitamos hidratarnos, como la sed, ya no llegan de la misma manera y no son percibidas de la misma manera. Por tanto, si tenemos personas mayores en casa, es importante que le recordemos cada cierto tiempo de estarse hidratando. Una persona mayor necesita unos 2.5 litros si se trata de un hombre, o unos 2 litros diarios si se trata de una mujer. Y como tienen menos percepción de la sed, pues tenemos que ayudarles a hacer esos recordatorios, o incluso nos puede ayudar muchísimo poner alarmas. Es importante eso, ¿verdad? Esta respuesta de sed puede causarnos un déficit de líquido en el cuerpo, y ya sabemos que de por sí, pues con hipertensión, con diabetes o con algunos problemas se puede ver perjudicada la función renal, y con el caso de la deshidratación también. Entonces recordémonos, porque la hidratación es uno de los puntos importantes que mencionó nuestro querido invitado el día de hoy como nefrólogo. La siguiente pregunta que nos hacen es sobre deportes. Dice así: ¿qué es mejor, hidratarse con agua o hidratarse
con bebidas deportivas. Creo que ya hemos respuesto un poquito a esto en la pregunta anterior, pero vamos a tener en cuenta algunos datos importantes. Cuando estamos haciendo actividad física podemos llegar a perder hasta 1 y 2 litros de líquido a través del sudor. A veces pueden ser inferiores a medio litro por hora o incluso hasta 1 litro por hora y 3 litros por hora en una pérdida vigorosa. Es importante que tengamos en cuenta la intensidad del ejercicio y la duración que va a tener para que podamos determinar cómo nos conviene más podernos hidratar. Pero también podemos tener en cuenta lo siguiente: existen fórmulas que tienen en cuenta la actividad física para poder calcular la hidratación que necesitamos cada día. Entonces, si estamos realizando un ejercicio muy vigoroso, podemos tener en cuenta estas fórmulas para calcular el aporte. Normalmente es algo que hacemos en la clínica de nutrición y que le damos ya el dato al paciente cuando está trabajando actividad física de este tipo. Y bueno, como ya hemos dicho antes, las bebidas deportivas pueden ser muy buenas porque también vamos a perder electrolitos cuando tenemos un ejercicio vigoroso. En cambio, si la cantidad de ejercicio que hacemos es poca, es de baja intensidad, pues podemos hidratarnos perfectamente con agua pura. La recomendación es que al menos tengamos unos 60 minutos de ejercicio físico para utilizar bebidas deportivas como método de rehidratación oral. Espero haber aclarado todo con esto y pasamos a nuestra siguiente pregunta, que habla de lo siguiente: ¿cómo son las necesidades de hidratación cuando los niños son lactantes? Bueno, los primeros 6 meses la hidratación la vamos a obtener a partir de la lactancia materna. Por tanto, si nuestro hijo está recibiendo lactancia materna exclusiva, no necesitamos darle ningún tipo de agua ni de alimento adicional a esta lactancia materna. A partir de los 6 meses el niño empieza a comer y por tanto las necesidades de hidratación van a aumentar. Cuando estamos en la infancia, en la época de lactancia, existe un 75% de agua que compone el cuerpo. Por tanto, las necesidades de hidratación de los niños van a ser muy altas, pero las vamos a satisfacer a través de su alimento. Si nos damos cuenta, es un alimento fluido. La lactancia materna, la leche materna, es un alimento líquido a temperatura ambiente. Y cuando los niños tienen lactancia materna, lactancia artificial en vez de lactancia materna, lo que tenemos que hacer es hidratar adecuadamente esa fórmula para evitar que la densidad esté demasiado baja y pueda afectarnos teniendo un niño con un bajo peso, menor que el deseado, o llegando a aumentar demasiado la densidad, deshidratando a nuestro niño. Entonces también consultemos siempre al pediatra, aunque yo siempre recomiendo más la lactancia materna. En la lactancia artificial también vamos a cuidar el tema de hidratación. A partir de los 6 a 12 meses el niño tiene un requerimiento diario de 0.8 hasta 1 litro de agua al día. En este caso, una gran parte la va a cubrir la propia lactancia que vamos a seguir dando, pero también incluye alimentos, por tanto podemos empezar a dar pequeñas cantidades de agua, sobre todo en climas cálidos. Y posteriormente, el niño entre 1 y 2 años ya consume de 1 a 1.2 litros de agua, y estamos hablando prácticamente de 1,25 litros de agua al día. De los 2 a los 0.3 toma 1.3 litros de agua, y de los 4 a los 0.8 años toma de 1.6 litros de agua aproximadamente, inclusive un poquito más cuando realizan ya actividad física. Los bebés que están alimentados con leche materna se van a mantener siempre bien hidratados. Quiero que esto quede muy muy claro. Y con fórmula, pues en algunos casos, cuando ya tienen más tiempo, más edad, pueden llegar a necesitar, después de los 6 meses, ingesta adicional de agua. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Dice así: ¿la diarrea y los vómitos van a aumentar la necesidad de hidratación? Exactamente, está en lo correcto. Cuando hay diarrea o vómitos vamos a estar perdiendo fluidos corporales y por tanto vamos a deshidratarnos más fácilmente. Entonces, para eso podemos optar por sueros de hidratación oral, y hay que elegir uno adecuado según el tipo de síntoma que estamos teniendo. En este caso, el médico es la persona adecuada para poder ayudarnos a
identificar cuál es el suero que más nos conviene tomar para nuestro caso. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son los síntomas de deshidratación en niños pequeños y en lactantes? Bueno, en lactantes vamos a tener pañales menos mojados e inclusive se puede ver la fontanela, que es una parte como blandita que se siente en la cabeza del niño, que va a estar como un poquito hundida. Ya en niños más grandes, pues va a tener inclusive a veces una respiración rápida, en las extremidades frías, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, puede tener los ojitos hundidos, la boca y la lengua secas, o una disminución de las lágrimas y orina, e incluso el niño pues se puede sentir cansado o estar inquieto, según la edad que tenga. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Aquí la tengo. ¿Qué es importante tener en cuenta para podernos hidratar adecuadamente en viajes? Cuenta la persona que cuando tiende a viajar a climas cálidos se suele sentir más cansada, más deshidratada, pero que no le gusta mucho beber agua para evitar eso de tener que ir al baño. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Efectivamente, cuando va a un clima cálido, va a estar sudando más para poder enfriar su cuerpo y llevarlo a una temperatura adecuada para todas las funciones metabólicas que el cuerpo tiene que llevar a cabo. Por tanto, vamos a tener necesidades mayores de hidratación. Si estamos entre 2 y 3 litros cuando hay climas templados, pues la necesidad va a aumentar un poco cuando hablamos de climas cálidos. A pesar de que no le guste tanto tener que pasar al baño, yo siempre le recomiendo que cuide más su hidratación y recordemos que estar deshidratados pues va a largo plazo a perjudicarnos en varias cosas, entre ellas nuestra salud renal. Es muy probable que padezcan en algún punto una deshidratación leve. En el caso de adultos pues la vamos a poder identificar muy bien a través de labios secos, boca seca. Entonces, cuando veamos estos síntomas, hidratémonos y cuidémonos, porque los riñones son para toda la vida. Bueno, estas son las preguntas del día de hoy sobre hidratación, y cualquier otra pregunta que tengan ya saben que la podemos responder sin ningún problema a través de la página profesional de Cuántica en el siguiente programa, o a través de mi página profesional, que la voy a recordar en este momento. En Instagram sería andreareula.nutrición y en Facebook andreareula.nutrición. Esto fue Alimentación para Sanar con Andrea Reula. Gracias por escucharnos.